Gracias, James. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Gracias a Dios por permitirme dar la palabra en esta mañana y que sea Él quien dirija este servicio. Bueno, como decía James, nosotros seguimos con el estudio de Hebreos. Esta mañana vamos a seguir, pero ¿qué es lo que ha querido decir el autor de Hebreos en este tiempo? Siempre está recalcando como objetivo fundamental o como propósito fundamental, está recalcando la superioridad de Jesucristo. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta en esta mañana a ustedes. ¿Qué vimos la semana anterior? ¿Cuál fue el tema principal de la semana anterior? Para ir un poco enfocándonos en el tema de esta mañana. ¿Quién me quiere decir? No, Pastor Leo se enfocó en un término. Les tomé la lección, ¿ah? Les tomé la lección. Un poquito más allá, un poquito más allá. Hizo la ilustración de una película. Mediador, ¿no es cierto? Esa fue la palabra. Esa fue la palabra. Vamos entonces en esta mañana, como les decía, el propósito de esta carta es mostrar la superioridad de Jesucristo en todos los aspectos. Y esta mañana queremos hablarle de que Jesucristo es un superior o un nuevo tabernáculo. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor, y que nosotros podamos recibir de ti, Señor, la inteligencia para poder comprender, Señor, estos versículos, que seas tú obrando en nuestro corazón y poderlos poner en práctica. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí presentes y por los hermanos que están conectados también en esta mañana. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el propósito de esta carta es presentar a aquel que es nuestra esperanza, ¿no? Es presentar a Jesucristo como superior, aquello que la relación judía proponía y que a los cristianos de ese tiempo parece que lo estaban presionando un poco a que vuelvan a esos ritos, a ese tipo de cosas que realmente era lo que ellos querían, los judaizantes. Entonces, nosotros en esta mañana y el propósito del autor de Carta a los Hebreos es mostrar a Jesucristo más allá de lo que ellos estaban viendo. No había reglas y ellos decían que sí las había y vamos a entender un poco más cuál era el propósito y la superioridad de Jesucristo en esta carta. Es el mensaje de Dios mismo, superior, dice, a los ángeles. Claro, ya vimos que era superior a los ángeles, que era superior también al sacerdote, porque él es el gran sumo sacerdote. También era superior a todo lo que mediaba entre Dios y los hombres, porque como en el Antiguo Testamento parecía que había un poco de reglas para poder alcanzar el favor de Dios. En cambio no, acá dice que Jesucristo es el único mediador, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces ahora vamos a ver cuál es la diferencia o qué estaba tratando de decir el autor de los Hebreos en el capítulo número 9. En del 1 al 10 va a decir cómo era el tabernáculo terrenal. Entonces vamos a ver esas diferentes. Antes había en la tierra un lugar físico donde el pueblo de Dios iba a adorar, iba a presentar sus sacrificios. ¿Dónde adoraba al Señor? Era el santuario, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿tenemos algún lugar específico donde adorar a Dios? ¿Qué creen ustedes? No, no es cierto. Y aquí hay un versículo que lo quería tomar para un poco afirmar eso que estamos diciendo. Pero se acerca la hora y ha llegado ya que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Es decir, no tenemos un templo físico, un lugar geográfico donde adorar. El único requisito que está diciendo es que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Entonces no es una dirección, es una realidad espiritual que nosotros debemos afirmar en nuestras vidas. Entonces no hablamos de un lugar físico, sin embargo, la ley habla de un lugar terrenal en donde Dios iba a presentarse a los hombres. Pero en el nuevo pacto nos habla de un santuario distinto, superior. En esta porción el autor del libro de los Hebreos se va a encargar de comparar dos santuarios. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 9, versículos del 1 al 10 primero. Igual leer la palabra del Señor. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto. Claro, había unas normas para el culto. Y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Voy a pasar a proyectar un croquis de
de este santuario o de este tabernáculo. No sé si lo pueden ver ahí. En efecto, dice, se habilitó un tabernáculo. Este es el tabernáculo, de tal modo que en su primera parte, llamaba el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina, donde están los puntos aquí, tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de la ley. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte era únicamente el sumo sacerdote y una sola vez al año, provisto de sangre, que ofrece que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Versículo número 8. Con esto el Espíritu Santo da a entender, mientras sigue en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. No se trata más que reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Está muy claro, ¿no es cierto? Eran solo reglas externas, definitivamente. Por eso es que el autor de los Hebreos va a hacer una comparación entre este tabernáculo. Un terrenal, porque dice, no, era un santuario meramente terrenal, pero también va a hacer comparación con el santuario que es Jesucristo mismo. Entonces el autor va a poner 10 debilidades de este antiguo santuario. Y una de ellas era la que era terrenal. Claro, si bien es cierto fue dada por Dios a Moisés, dadas las instrucciones para construir este templo, pero era terrenal. Con eso no quiero decir algo pecaminoso, no, era terrenal. Quería decir que se ocupaba, hecho por manos humanas y por materiales que había aquí en la tierra. Dice, solo era una figura de algo superior, por supuesto, porque fue dictada por Dios. Por eso es que a través de Moisés fue dicha esta instrucción y la hicieron. ¿Era limitado? Claro que era limitado. ¿Por qué era limitado? Porque solo podría entrar una persona una sola vez al año para el tema de la expiación y hacer los sacrificios para limpiar los pecados del pueblo. Era temporal, sí, porque en algún momento se iba a terminar este santuario. No era algo que iba a perdurar por siempre, ¿no es cierto? Tenía que ver solo con lo externo, claro, porque al hacer los sacrificios de los animales y al rociar la sangre, dice que purificaba solo la parte externa de las cosas y de las personas. Entonces da a entender el autor también que aquí los sacrificios que hacían una sola vez al año, ¿qué pasaba con los demás días del año? ¿Se puede imaginar? Hoy día era el sacrificio. ¿Qué pasaba el día de mañana con todas las personas por el cual fue hecho el sacrificio, ¿no es cierto? Había el pecado, seguía el pecado ahí. Por eso es que hay una debilidad en este antiguo santuario. Y eso trata de explicar el autor del libro de los Hebreos. Versículo número 11 entonces. Y aquí ya viene la otra comparación. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias solo por fuera. Si esto es así,
cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Este era el propósito de Dios. Entonces aquí está haciendo una diferencia entre el santuario terrenal y el santuario que era Cristo mismo. Entonces aquí hay una ventaja de este santuario. No se desgasta porque era eterno. Es superior, no afecta el paso del tiempo, por supuesto, porque la eternidad de Jesucristo nosotros podemos confirmarla, no tiene principio y no tiene fin. Su acceso es ilimitado. Cualquier persona que confíe en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz va a tener acceso a este tabernáculo. No nos da eterna redención. ¿Cuál es la respuesta que da Jesucristo al que ha confiado en Él? Es salvación y vida eterna, ¿no es cierto? Nos permite y nos capacita para servir al Señor. Y no hablo solo del servicio que podría hacer en la iglesia. Es un servicio donde Él nos ha capacitado para poder desarrollar, a lo mejor en un servicio secular. La idea es cuánto nosotros estamos valorando esta capacitación o cómo nosotros estamos respondiendo a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Entonces, el versículo dice, cuando dice Cristo por lo contrario, está dando a entender una comparación entre estos dos tabernáculos, porque el uno se va a terminar y se terminó, pero el otro no. El otro va a perdurar por siempre. Hermanos, esta mañana entonces, ¿qué podemos entender de acuerdo a esta comparación que nos da el libro de los Hebreos? Cuando dice en el último versículo a que podamos servir al Dios viviente, a lo mejor nosotros podamos estar sirviendo también en el lugar equivocado. A lo mejor nosotros, siendo salvos, podemos estar volviendo al tabernáculo antiguo. ¿Saben por qué? Porque nosotros a lo mejor creyendo que por reglas, que por obras, estamos agradando al Señor. Cuando dice, no, Jesucristo lo hizo todo. Al entrar en el santuario, a lo que hizo en la cruz del Calvario, Él entró una vez y para siempre, una sola vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. A lo mejor nosotros creemos que con nuestro servicio estamos impresionando al Señor, y no es así. A lo mejor nosotros creemos que con nuestro servicio o con nuestras disciplinas tenemos una mejor relación con Dios, y no es así. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia frente a Él. La idea es que nosotros entremos a la presencia de Él cada día para poder tener comunión con Él cada día, y así Él pueda obrar en nuestro corazón. Ojo que en los primeros versículos decía que era algo externo nomás, los que hacían los sacrificios. Pero el sacrificio de Jesús no puede ser externo, porque lo pagó con su sangre, y Él quiere venir a cambiar mi corazón. Quiere venir a cambiar el corazón de todos ustedes también. Pero hay un requisito, es los que confían en Él, los que han confiado en Él. Pero la invitación es a los que han confiado en Él y los que hemos confiado en Él, sigamos en la presencia de Dios. Pasa mucho a los cristianos. Pastor Leo sabe poner aquí un ejemplo de cómo es el caminar de cristiano. Que lo ideal sería todo para arriba, ¿no es cierto? Pero a veces podemos caer. Pero la idea de esto es que el creyente no se quede ahí, sino siga confiando en quien le dio salvación y vida eterna. Pero no puedo confiar en mis obras, no puedo confiar en lo que yo haga, sino en lo que Él ya hizo. Esa es la ventaja entonces de la superioridad del nuevo santuario. En conclusión, hay dos santuarios, el terrenal y el celestial. Y aquí lo que decía, ¿cuántas veces no nos conformamos con el santuario terrenal? A estas formas, a cumplir con ciertas reglas, creyendo que así estamos adorando mejor al Señor. Dios quiere que entremos al lugar santísimo, que es estar en la presencia de Él, para capacitarnos y servir en el Espíritu. No estamos en su presencia. Cuando no estamos en su presencia, podemos caer en el tabernáculo terrenal. Un servicio nada más de obras, rituales. Entonces entremos al lugar santísimo, quedémonos ahí y que la presencia de Dios no se vaya nunca en nuestras vidas. En la segunda parte, el autor del libro de los Hebreos va a hablar de un mejor sacrificio. Ya habla aquí
que llevaba el sumo sacerdote, hacía un sacrificio una sola vez al año, ¿no es cierto? Ahora, desde el versículo número 15 va a hablar de un mejor sacrificio. Y dice lo siguiente: por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, lo que hablábamos la semana pasada. Él es el único mediador, o el mejor mediador, para que los llamados reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Si bien es cierto, cuando dice y hace esa afirmación, que Él es el mediador de un nuevo pacto, nosotros estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya hemos llegado a ese punto. Para que los llamados, o sea, nosotros, reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Gracias a Dios hemos sido redimidos. Gracias a Dios tenemos perdón y vida eterna porque hemos confiado en Él. Pero esa es una realidad que debemos vivir. Esa es una realidad que debemos creerla en primer lugar. Porque si no la creemos, ¿cómo podemos vivirla? Él es el mediador de un nuevo pacto en el cual nada tiene que ver con los esfuerzos del hombre, por supuesto, para estar en la correcta relación con Dios. Y sacrificios imperfectos para apaciguar la ira de Dios por un tiempo, para traer perdón por un tiempo. Si no era, esto es un sacrificio perfecto, un sacrificio de una sola vez y para siempre. Es un mediador perfecto que ministra desde un mejor santuario. Claro, Jesucristo no podía estar entrando cada vez que el pueblo pecaba. Por eso Él hizo una sola vez. Pero ese sacrificio costó su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Como mediador del nuevo pacto es la nueva forma de presentarnos ante Dios, con un solo sacrificio, limpiando todos nuestros pecados, a diferencia del antiguo pacto que solo tenían un perdón permanente. Claro, como les decía, inicialmente el sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio, pero era algo que duraba poco. El sacrificio de Jesús es eterno. Y creo que nosotros a veces no hemos podido valorar la eternidad del sacrificio de Jesús. Entonces esa es la gran diferencia. Por eso es que eso es un mejor sacrificio. La ley producía más pecado y ese pecado se cubría con esos sacrificios. Y todos los hombres que vivían bajo el antiguo pacto estaban en pecado, hasta que apareció un perdón permanente, que era el de Jesucristo. Y aquí hago una pregunta. Entonces, ¿cómo podían ser salvos las personas del Antiguo Testamento? Si bien es cierto, estamos hablando de que hacía un sacrificio, pero no era algo eterno. Entonces, ellos podían ser salvos confiando en que Dios enviará en un futuro un Mesías, es decir, un Salvador. Pero ojo, que ahí está la fe, que creían en eso. En cambio, nosotros ponemos fe en la confianza de un evento pasado. Ya pasó hace más de 2000 años. Sabemos por su palabra lo que pasó. Sabemos por su palabra lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por lo tanto, hermanos, el eje central de la salvación siempre será la cruz del Calvario. No hay más. A través del sacrificio de Jesucristo por nosotros. No hay más que añadirle. Ese es el eje central de la salvación. Por eso es que el autor de los Hebreos recalca a estas personas, porque estaban siendo tan presionadas, de que vuelvan a los rituales de antes. Cuando dice, no, Jesucristo lo ha hecho todo. Jesucristo ya lo hizo. No puedes entrar tú a hacer obras para alcanzar el favor de Dios. En el antiguo pacto se trataba de la ley, de mis obras. El primer pacto te dice, ¿qué te dice el primer pacto? Esfuérzate para alcanzar. Ese era el primer pacto. Esfuérzate. Haz esto para que tú puedas alcanzar el favor de Dios. El nuevo pacto se trata de confiar para recibir. Confiamos en que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz del Calvario y limpió mis pecados. Esa es la confianza que yo debo tener. Pero solo eso, a través de la confianza, lo único que yo hago es recibir. Y lo que yo recibo, ¿qué es? Todos los beneficios de lo que nos da el Señor. En este caso, vida eterna y muchas cosas más. Dios nos hace sus hijos a través de Jesucristo. ¿Qué nos dice Romanos 8:17? Y si somos hijos, somos herederos. Ojo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él,
también tendremos parte con Él en su gloria. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nuestra vida terrenal tiene mucho sufrimiento y lo va a tener. Hasta que nosotros llegamos, o hasta que el Señor nos llame. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber muchas cosas a lo mejor feas. Pero mi esperanza no es aquí, es allá. Mi esperanza no se trata de que las cosas aquí sean color de rosa. No. Va a haber enfermedad, va a haber muchas cosas. Pero es tal afirmación lo que me está diciendo el Señor, que como su hijo voy a gozar de su parte cuando tendremos parte con Él en su gloria. ¿Y qué nos va a dar Él? Ya nos ha dado salvación, vida eterna, nos ha dado justificación, nos está dando santificación, redención, nos está dando paz con Dios, que es lo más importante. Acuérdense que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque somos pecadores. Pero ha venido Jesucristo a ser de sumo sacerdote mucho más alto de lo que eran en la antigüedad. Y Él ha pagado con precio de sangre por mí y por ustedes al limpiar sus pecados y al darnos perdón. Eso es la garantía que nos está dando al ser sus hijos. Versículo número 16 dice: en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte de su testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. El autor de los Hebreos hace una ilustración, creo que explicándoles como a niños, y eso nos está diciendo aquí. A ver, Galo, a ver, hermanos de semilla de mostaza. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Claro, cuando nosotros a lo mejor hemos tenido la bendición de recibir, recibir una herencia, dice que esta solo se activa cuando el testador muere. Lo mismo pasó con Jesucristo. Toda herencia espiritual es posible recibirla porque nuestro testador murió. La herencia no se gana. ¿La herencia qué hace? La herencia solo se recibe. No podemos ganarla, solo podemos recibirla a través de la fe, por la obra redentora en Jesucristo. Disfrutemos de esta herencia para su gloria. ¿Y cómo podemos disfrutar la herencia para su gloria? Es estando en su presencia. Cuando decía nos va a capacitar para un mejor servicio, es eso. ¿Cómo nosotros nos podemos capacitar? ¿O cómo Dios nos puede capacitar a nosotros? Solo estando en su presencia. Y aquí el ejemplo de Marta y María, ¿no? Cuando María estaba afanada por hacer las cosas, cuando María estaba preocupada por hacer las cosas, cuando Marta estaba preocupada por hacer las cosas, María estaba en la presencia de Dios. Entonces la respuesta de Jesucristo fue: Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Mira el ejemplo de María. Ella eligió el mejor camino, dice. Y eso es lo que nos está diciendo también a nosotros. ¿Por qué nos preocupamos en este tiempo? Como les digo, va a haber inconvenientes, va a ser problema, pero lo que nos está llamando a decir es: sigan el ejemplo de María, sigan en mi presencia, entren a mi tabernáculo. Yo soy el tabernáculo, algo superior, no soy terrenal. Versículo número 18, de ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Aquí habla un poco más de por qué este tema de la sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Entonces la sangre del pacto en el antiguo tabernáculo era de animales, ¿no es cierto? De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que usaban en ese culto. Claro, porque dice que rociaban todos los objetos que había ahí y eran purificados, decía, no. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
El derramamiento de sangre purificaba todo lo que se rociaba. Era ser puro, pero ritualmente. Esas cosas donde se rociaba. Esta primera sangre imperfecta lo que hacía era meramente un ritual, porque no perdonaba los pecados definitivamente. Y comparado con lo que Jesucristo hizo, en Mateo 26, 28 dice, esta es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que fue derramada por ustedes para perdón de pecados. Miren ese contraste. Mientras la una sangre, que no era pura, una sangre contaminada, perdonaba, pero solo una especie de, en un ritual, sí, pero solo era algo temporal. La sangre de Jesucristo dice que no, que esa sangre tiene gran valía porque fue derramada para el perdón de pecados de todo el que cree en Él. Versículo 23 dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario por hechos humanos, no. Simple copia del verdadero santuario, es una copia. Y adivinen dónde entró. Entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Esa es la noticia, esa es la gran noticia. Jesucristo no entró en algo terrenal, algo hecho por manos humanas, no, porque Él es superior. Él entró en el mismo cielo para presentarse ante Dios en favor de ¿quién? De nosotros, ¿no es cierto? Esa es la gran noticia. Y nosotros aún seguimos empeñados en hacer obras. Nosotros seguimos aún creyendo que por hacer tal cosa estoy agradando al Señor. Ya lo hizo todo. Romanos 8 del 1 al 4, ¿qué dice? Por lo tanto, no hay ninguna condenación, para los que están unidos en Cristo Jesús. Wow. Pues por medio de Él, la ley y el Espíritu da vida, ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya está, hermanos. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La ley no pudo, las reglas no pueden. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hace una afirmación, ¿no es cierto? Versículo número 25 dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez. Claro, no era como el antiguo pacto, que el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiación, no, una sola vez. Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de que acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Es una realidad, hermanos. El sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre para terminar con el pecado. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar el pecado de alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan o le anhelan. ¿Estamos anhelando nosotros? ¿Estamos anhelando al Señor? Acaba de cantar un cántico hermoso que me recordaba los primeros tiempos de cuando yo me convertí al Señor. Y es impresionante cuando le dice, enamórame, renuévame, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos, renovarnos, pero no en obras, renovarnos en Cristo, renovarnos que Él, entrar a la presencia de Él, podamos renovarnos cada día. Ese es el camino que nos está pidiendo que sigamos el autor del libro de los Hebreos. Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y aquí había un objetivo, y aquí había un propósito de Dios, relatado en Juan 19, 28 al 30. Dice, después de esto,
Como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En otras versiones dice, consumado es. Esta expresión narra un momento muy específico y a la vez significativo de Jesucristo en la cruz. Significa la culminación de algo. Cristo culminó la obra para lo que fue enviado a la tierra. Su vida, su muerte y su resurrección hizo realidad las profecías del Antiguo Testamento. Es una frase clave donde se unieron la ira y la misericordia de Dios. Culminó con un gran final, pero también significó el inicio de un gran pacto. Hermanos queridos, en esta mañana el autor del libro de los Hebreos, dándonos a identificar esas dos diferencias y también indicar lo que significó el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, siendo aún más alto, un superior sacrificio que al de los animales que había en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo nos está dando la capacidad de comprender de que lo que hizo Jesucristo en la cruz no fue en vano, sino que nos está invitando a que nosotros vengamos cada día a su presencia y podamos rendirnos ante Él, aceptar que somos limitados y por supuesto caminar con Él para no irnos de su presencia nunca. Nos está invitando a que que con las obras no vamos a conseguir nada, sino es la fe en Jesucristo. El caminar cristiano no termina cuando uno ha confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Recién empieza y debemos rendirnos cada día en su presencia para poder proseguir. Hace hincapié mucho, ya no obras. Tengamos fe, creámosle a Él. Recibamos esa herencia prometida. Creámosle al Señor. No necesitas esfuerzo humano, solo necesitas cambiar tu vida, sí, a través de Jesucristo. Ojo que nuestra responsabilidad como creyentes, cuando Él ya ha hecho todo, es pidiéndole a Él la dirección. Y la dirección no la puedo alcanzar yo haciendo obras. La dirección solo la encuentro en su presencia. Para poder responder a Él de la manera correcta, como Él quiere que nosotros vivamos. Él quiere cambiar nuestras vidas, pero no quiere hacerlo como en el anterior pacto, solo por fuera, ¿no es cierto? Quiere hacerlo por dentro, quiere cambiar nuestro corazón. Porque realmente en nuestro corazón hay muchas cosas que cambiar. En nuestra vida hay muchas cosas que cambiar. Pero démosle acceso a Él para que lo pueda hacer. Y la única forma es estar en su presencia. Que tu presencia me inunde, decía este cántico, ¿no es cierto? Renuévame, cámbiame, enamórame más de ti. Vamos a orar. Padre, queremos darte la gloria y la honra por tu palabra, Señor. Gracias por indicarnos, Señor, cuál es el camino que debemos seguir. No queremos quedarnos, Señor, con esto del antiguo pacto, o volver, Señor, a tomar reglas cuando tú ya lo has hecho todo. Dios Santo, que tu presencia esté en nuestras vidas cada día. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a no rendirnos, a perseverar en ti y a estar en tu presencia cada día para que tú puedas cambiar nuestro corazón y nuestras vidas. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes y los que están tras de esa pantalla. Señor, que tú los bendigas y los protejas y renueves su caminar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.